Buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan. Bienvenidos a la escuela sabática de la Iglesia Remanente La Selva. En esta mañana tendremos una escuela sabática que hemos titulado No somos de este mundo. A continuación, busquemos la lectura bíblica que se encuentra en Juan 8:23. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo, vosotros sois del mundo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y es palabra de Dios. Amén. Con estas palabras en mente tendremos una palabra de oración. Oremos. Padre bueno y maravilloso que moras en las alturas de los cielos. En este momento, Señor, queremos darte gracias, Padre Santo, porque nos has permitido abrir nuestros ojos, Señor, y ver tu maravillosa creación. También nos has permitido llegar a la casa de nuestros hermanos y amigos por medio de la virtualidad. Y en este momento, Señor, queremos abrir tu palabra, estudiar, Señor, un mensaje para hoy. Te pedimos que nos des entendimiento y sabiduría para comprender lo que nos quieres decir en este momento, Señor. Perdona, Padre, nuestros pecados. Ayúdanos a mejorar cada día. Y bendice a cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan en este momento. Gracias por todo, Señor. Te lo agradecemos todo en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces en este momento nos disponemos a desarrollar la escuela sabática, que les repito, la hemos titulado No somos de este mundo. Y nuevamente leyendo la lectura bíblica que se encuentra en Juan 8:23, que dice de la siguiente manera, y les dijo, vosotros sois del mundo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Como podemos ver en esta lectura bíblica, la palabra mundo se repite 3 veces. Por lo tanto, debemos ponerle importancia a esa palabra mundo. Entonces, investigando el significado de mundo, encontré lo siguiente. Hace referencia a una expansión de tierra habitada y lo que ofrece esa comunidad de personas. Es decir, que nuestro mundo son las personas que nos rodean y lo que ofrece esa comunidad. Es decir, que mi mundo son las personas que me rodean y lo que me ofrecen a mí esas personas. Teniendo en cuenta esto, hermanos y amigos, analizamos lo siguiente, que el mundo ha tenido varias etapas. Desde que existe personas, han habido diferentes civilizaciones y las personas de cada civilización actúan de acuerdo a lo que les rodea y a lo que esa civilización ofrece. Por ejemplo, en el principio solamente existía Adán y Eva y lo que tenían a su alrededor, los animales y la naturaleza. Por lo tanto, ellos solo podían ser agricultores y pastores de ovejas y la comida era muy sana. Por mucho tiempo, el mundo antiguo se dedicó a esos dos trabajos, a ser agricultores y a ser pastores de ovejas. A medida que el tiempo fue transcurriendo, entonces el transporte de esa época era en camellos y asnos. La comunicación era muy demorada. Para enviar un mensaje de un lugar a otro demoraba varios días. Es así como el mundo antiguo fue evolucionando. Y estas cosas mejoraron a medida que pasaba el tiempo. En la actualidad, nosotros tenemos un mundo diferente. Nuestro mundo actual es tecnológico, es muy variado y la comunicación es casi que inmediata con los teléfonos inteligentes. Nuestra comida es diferente a la del mundo antiguo. Pero entre el mundo antiguo y el mundo actual hay cosas que todos los seres humanos hemos tenido en común. Es decir, la violencia, la maldad, la sexualidad,
el poder del más fuerte sobre el más débil y pare de contar muchas otras cosas, los humanos siempre hemos tenido estas cosas en común. Muchas de estas cosas desagradan a Dios y siempre han estado a la mano del hombre. O sea, el mundo, las personas siempre han tenido estas cosas a la mano. Esto quiere decir que son cosas que tenemos en común, tanto el mundo antiguo como el mundo actual. Entonces, ahora vamos a buscar en la Biblia unos versículos que nos van a hablar del mundo. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver quién hizo el mundo. Y eso lo podemos encontrar la respuesta en Hechos 17:24, que dice de la siguiente manera: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto quiere decir entonces que nos confirma, así como en el Génesis, que el mundo fue hecho por Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y ahora aquí lo podemos confirmar en Hechos 17:24. El mundo fue hecho por Dios. Y en un principio el mundo solamente eran los animales, hasta que Dios hizo al hombre. Ahora veamos cuál es el plan de Dios para el mundo. Y también lo vamos a encontrar en Génesis 1, 26, 27 y 28. Vamos a ver cuál es el plan de Dios para el mundo. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y someterla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese fue el plan de Dios en un principio para el mundo y para el hombre. Que el hombre sometiera a los animales y sojuzgara la tierra, y los bendijo Dios en matrimonio. Es un plan maravilloso y perfecto de Dios, ¿cierto? Es decir, que en el principio el mundo de Adán y Eva era perfecto. Pero les cuento que el plan de Dios sufrió un traspiés. Veamos ahora cuál fue ese traspiés. Y también lo podemos encontrar en la Biblia. Y nos dirigimos a Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Queridos hermanos y amigos que me escuchan, si nosotros vamos a la Biblia, a Génesis 3, encontramos que el hombre pecó. Adán y Eva pecaron, por lo tanto, el pecado llegó al mundo y ahí el plan de Dios sufrió un traspiés. Por lo tanto, todo se empezó a distorsionar y todo empezó a cambiar para el hombre. Una vez entrado el pecado al mundo de Adán y Eva, vino con ello la violencia, la maldad, la inmoralidad sexual y muchas cosas. Entonces vemos que en este momento el mundo cambió, porque resulta y pasa de que el plan de Dios sufrió un traspiés. ¿Quién gobierna el mundo desde entonces? Vamos a ver, porque la Biblia también nos tiene una respuesta. Y la respuesta la encontramos en 2 Corintios 4:4. Dice así:
Esto es entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. Mis hermanos, este versículo me está diciendo que el Dios de este mundo, es decir, quien trajo al pecado de este mundo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Dios. Entonces el mundo, desde este momento, entró en decadencia, entró el pecado y todo se dañó. El hombre empezó a sufrir y aquí que tenemos un problema. Desde ese entonces el mundo ofrece cosas diferentes a lo que Dios había establecido. Y también nos lo dice la Biblia en Primera de Juan 2, 5, 16. Veamos qué ofrece el mundo y qué piensa Dios sobre eso. Dice así la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Esto me está diciendo entonces que el mundo no está ofreciendo nada bueno, porque no provienen de Dios. Entonces, es cierto que hasta este momento el mundo no ofrece nada bueno. A ese mundo es el que se refería Jesús cuando le dijo a los discípulos que Él no era de este mundo, que Él era de arriba y que nosotros sí éramos de este mundo, porque ese mundo era el que rodeaba a los discípulos en ese momento cuando Jesús les dijo esas palabras. Pero mis hermanos, debido al amor que nos tiene nuestro Dios, Él nos ofrece una solución. Dios, al ver el problema en el que estábamos, nos ofrece una solución. Entonces, la solución que Dios nos ofreció la encontramos en Juan 3:16. ¿Ok? Entonces vamos a la Biblia y buscamos Juan 3:16, que dice de la siguiente forma: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Entonces Dios, al vernos en problemas, nos ofreció una solución. Envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús vino a rescatarnos de este mundo pecaminoso. Veamos quién es Jesús entonces. Y eso lo podemos encontrar en Juan 8:12. Palabras del mismo Jesús. Dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En versículo anterior vemos que el príncipe, el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, que es Satanás, cegó a los incrédulos. Pero ahora vemos que Jesús viene y nos dice que Él es la luz del mundo. Amén. Jesús, cuando vino a la tierra a salvarnos de este mundo, Él vino con una misión. La misión la podemos encontrar en Juan 9:39. Dice así: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que vean sean cegados. Repito, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. A eso vino Jesús a este mundo, para juicio. Pero el juicio de Jesús a este mundo
vino específicamente para alguien. Jesús no vino a juzgarnos a nosotros específicamente. Él vino a juzgar a alguien. Y lo podemos encontrar en Juan 16:11, que dice así: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. Amén. Jesucristo vino a juzgar al príncipe de este mundo, que es Satanás, porque él nos arrebató el mundo que Dios nos dio por medio del pecado cuando lo introdujo a este mundo. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos y a juzgarlo a él. Una vez juzgado él, Jesús nos da la oportunidad a nosotros de reconciliarnos con él. Otra de las funciones o de las tareas de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra fue reconciliarnos con el cielo por medio de su muerte en la cruz. Una vez que Jesús juzga al príncipe de este mundo y nosotros somos reconciliados con el cielo, podemos encontrar en la Biblia los beneficios que esa reconciliación nos deja. Y para eso nos vamos a dirigir a Juan 14:27, que dice de la siguiente forma: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aunque Jesús nos rescató del mundo, nos está diciendo que el mundo no nos va a dar paz, que la paz solamente la vamos a encontrar con Él. El mundo, aunque ya fuimos rescatados de Él, sigue siendo un mundo violento, lleno de maldad y de muchas otras cosas que desagradan a Dios. Entonces, vemos que Dios nos pide que no amemos las cosas del mundo, ¿ok? Y entonces nosotros, frente al mundo, tenemos que hacer algo. Tenemos que tomar una decisión y una actitud. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo y nosotros también podemos hacerlo. ¿Qué hay que hacer frente al mundo o con el mundo? La respuesta la encontramos en Juan 16:33, que a la letra dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Queridos hermanos y amigos que me escuchan, debemos vencer al mundo como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Debemos vencer la violencia, debemos vencer la maldad, debemos vencer tantas cosas que hay en el mundo que nosotros no debemos amar. Si nosotros amamos las cosas del mundo, como lo dije ahorita, el Padre no está en nosotros. Pero gracias a Dios, Él está con nosotros cada día y Él es el que nos ayuda a vencer el mundo. Es por esto que en esta mañana les comparto este mensaje que Dios me ha regalado, donde me dice a mí que debo vencer al mundo. En el nombre de Jesús, nosotros lo podemos lograr. Esa es mi invitación en esta mañana. En la Biblia, nosotros podemos encontrar varios ejemplos con grandes personajes de la Biblia donde Dios le pide a esas personas que salgan del mundo que los rodea, porque no es beneficioso. Dios no los quiere ahí. Un ejemplo está en Génesis 12. Del 1 al 4 podemos verlo, que dice así: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldigan, bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot.
tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Podemos ver en este ejemplo que Dios le pide a Abraham que salga de su tierra, que salga de su parentela, que salga de la casa de su padre. Es decir, que abandone esa tierra habitada donde él está, porque a Dios no le sirve que él esté ahí. A lo mejor el mundo de Abraham en ese momento que lo rodeaba no era óptimo para él cumplir la tarea que Dios le había pedido. Lo mismo pasa con nosotros en la actualidad. Nosotros quizás vivimos en un mundo rodeado de muchas cosas que a Dios no le agradan. Entonces Dios no nos pide que salgamos de nuestra tierra porque quizás no tenemos para dónde irnos. Pero entonces también nos dice que no amemos lo que el mundo ofrece, que no amemos los deseos de la carne, que no amemos los deseos de los ojos y que no amemos la vanagloria. Si nos vamos más adelantico en la Biblia, en Génesis 19, también podemos ver que Dios le pide a Lot que salga de Sodoma y Gomorra, que es un mundo el cual está sumido en una inmoralidad sexual, que Dios decide destruir esos pueblos, pero antes le pide a Lot que salga de ese mundo. Lo podemos ver en Génesis 19:12, que dice así: después dijeron los huéspedes a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos, hijos e hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra la gente de esta ciudad ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirla. Entonces Lot salió y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Dios decidió destruir el mundo de Sodoma y Gomorra, ese mundo que rodeaba a Lot. Pero antes de destruirlo, por gracia de Dios, a Lot se le pide que salga de ese mundo. Entonces, mis hermanos, el mensaje en esta mañana es ese. Jesucristo en un principio dijo que Él no era de este mundo. Él se refería a que Él no pertenecía a lo que el mundo ofrecía, pero que nosotros sí somos de este mundo. Pero Él nos invita a salir de este mundo. Amén. Más adelante en la Biblia, si podemos analizar en la lectura bíblica de Juan 8:23, Jesús le dice a los apóstoles que vosotros sois de este mundo y que Él no era de este mundo. Pero eso lo dijo Jesús durante su ministerio. Pero un momento antes, justo antes de Él ser aprendido para llevarlo al castigo y a la crucifixión y muerte, Él volvió a decirle algo a los discípulos, pero ya les dijo algo diferente. Veamos qué les dijo Jesús con respecto a este tema a los discípulos. Eso lo podemos encontrar en Juan 17:13-16. Veamos qué dijo Jesús después de un tiempo con respecto a este tema. Dice así la palabra de Dios: pero ahora vuelvo a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Miren qué bonito. Cuando Jesús volvió a hablar al Padre, porque esto lo hizo Jesús en medio de una oración por los discípulos, notemos que aquí Jesús ya dice que nosotros, o que los discípulos en ese momento, tampoco eran del mundo. Quiere decir que los discípulos aceptaron, creyeron en Jesús y entendieron que Él era el Hijo de Dios. Por lo tanto, al hacer eso, ya ellos no eran considerados del mundo.
sino que también eran considerados de arriba, del reino de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos y amigos, ese es el mensaje en esta mañana. Dios nos invita a que salgamos del mundo que nos rodea, a que salgamos de él no participando en las cosas que el mundo ofrece, porque es un mundo que está lleno de violencia, de maldad, de inmoralidad sexual. Hay mucho poder del más fuerte sobre el más débil, hay muchas injusticias y pare de contar muchas cosas que este mundo ofrece que no le agradan a Dios, porque ese no era el plan de Dios o ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es un mundo donde reine el amor, la justicia, la igualdad, donde todos nos amemos como hermanos, donde todos profesemos amor, simpatía el uno por el otro. Ese es el mundo que Dios nos creó. Ese es el mensaje que Dios me ha regalado a mí, que yo comparto con ustedes. Salgamos del mundo que nos rodea, no participemos de él. Espero que les haya gustado esta escuela sabática. Espero que sigan escuchando virtualmente la escuela sabática de la Iglesia Remanente de la Selva, porque la Iglesia Remanente de la Selva y la Iglesia Adventista somos una iglesia sin fronteras. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Les deseo un resto de sábado feliz. Y para terminar tendremos una palabra de oración. Oremos. Padre bueno y maravilloso que moras en las alturas de los cielos. En este momento, Señor, queremos darte gracias, Padre Santo, porque en esta mañana nos has enseñado que nosotros no somos de este mundo, Padre. Que vivimos en él, pero no participamos de las cosas que el mundo ofrece. Señor, te pedimos que nos ayudes cada día a vencer el mundo como tú lo has vencido, porque nosotros no somos de este mundo, nosotros somos de arriba, Señor. Pertenecemos a tu reino de amor, pertenecemos a tu reino de justicia, Señor. Gracias por todo, gracias por esta palabra que nos das y te lo agradecemos todo en el poderoso nombre de Dios Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que tengan un resto de feliz sábado y que Dios les bendiga.